Namaste. En primer lugar, quiero agradecer a la Embajada de la India en España y a Casa de la India en Valladolid por haber organizado este ciclo. Me parece que es un acierto muy interesante hacer un ciclo online sobre la India y haber incluido una sección o esta serie especialmente dedicada al budismo. Me parece todo un acierto que suscribo, aunque hoy el budismo quizás es un fenómeno más marginal dentro de lo que es la India. Mi tesis, que voy a desarrollar en esta pequeña charla, mi tesis es que la India es incomprensible sin el budismo y el budismo es incomprensible a su vez sin la India. Eso es lo que yo explico en mi último libro llamado Las Tres Joyas, precisamente, y que trata sobre el budismo. ¿Y cuáles son esas joyas? Las tres joyas del budismo: el Buda, el Dharma, el Sangha. Voy a explicarlas. La primera joya del budismo es el Buda. Es una figura muy rica, extremadamente rica. Puede remitir desde cierto punto de vista a un príncipe indio que vivió hace 2500 años en el Valle del Ganges, en el norte de India, incluso el sur de Nepal, Siddhartha Gautama, y que después deviene el Buddha, el despierto, y ese es un significado ya más profundo de la segunda joya. Ya no es un ser humano cualquiera, sino que es el despierto, aquel que ha llegado a ver las cosas tal cual son, ha despertado a la verdadera realidad, a la verdadera naturaleza de la realidad. Al mismo tiempo, la figura del Buda remite al arquetipo del sabio, por eso también a veces se le conoce como Shakyamuni, el sabio, el silencioso, el yogi de los Shakyas. Los Shakyas era su clan, era su etnia distintiva, y muchas tradiciones budistas lo conocen como Shakyamuni. Incluso aún habría otro nivel, además del que remite Gautama, Siddhartha o el Buddha o Shakyamuni, que sería una comprensión del Buda más como un principio filosófico. Casi que sería, y eso para algunas corrientes de budismo, el Buda remite más a la naturaleza despierta de la realidad, la naturaleza búdica, inherente a toda la existencia. De ahí que a veces reciba el nombre más abstracto del Dharma Kaya, el cuerpo del Dharma, o cuando se habla mitológicamente a veces se le llama Vairochana, etc. Puede recibir distintas apelaciones, la budeidad. Por lo tanto, en la primera joya remite a un ser humano, a la figura del despierto, al arquetipo del sabio y a la naturaleza despierta de la realidad misma. Igual que Jesucristo, para sus seguidores es una figura más que un mero mortal y es el Hijo de Dios, etc., pues el Buda para sus seguidores también es una figura extremadamente rica. Esa es la primera joya. La segunda joya del budismo es el Dharma. Dharma es una palabra muy polisémica, como todos sabemos, pero en el contexto budista el Dharma remite a lo que el Buda enseñó, y sus seguidores han transmitido, evidentemente. Por lo tanto, el Dharma equivale por la doctrina budista y la praxis budista. Nunca olvidemos que en India, o en las tradiciones de origen índico o asiático, las filosofías son siempre prácticas. La teoría y la praxis van unidas. Por lo tanto, en India la doctrina budista es una doctrina para ser seguida, y de ahí que la palabra Dharma no solo sea la doctrina o filosofía liberadora, sino también sea la praxis, la práctica del budismo. Esa es la segunda joya que constituye el fenómeno que llamamos budismo. Y la tercera y última joya es el Sangha. A veces en castellano es habitual ponerlo en femenino, porque tiene muchas as, Sangha o Sangha, y
porque podemos traducirlo por comunidad, la comunidad, que en castellano es femenino. Por lo tanto, el Sangha sería la comunidad budista, sea la comunidad monástica, aquellos monjes y monjas, o ascetas quizás, o bhikshus o bhikshunis, que practican el budismo de una forma muy concienzuda, o sean aquellos centenares de millones de seguidores fieles, devotos, creyentes, laicos, budistas, que hay por todo el mundo, evidentemente en mayoría de países asiáticos, que practican y siguen el budismo. Por lo tanto, el Sangha tiene dos secciones: la monástica, 1 millón de personas aproximadamente, de entre monjes y monjas, y la laica, la comunidad laica, el Sangha laico, que no sabemos, porque las estadísticas de estos niveles son siempre muy difusas, pero a lo mejor estaríamos hablando de 500 o 600 millones de personas en muchos países, sobre todo asiáticos. Dentro de lo que sería la comunidad budista, tendríamos como grosso modo, tres grandes corrientes. Igual que dentro del cristianismo tenemos el cristianismo católico, el ortodoxo y el protestante, con sus subdivisiones evidentemente internas, dentro del budismo también tenemos una serie de grandes corrientes y que grosso modo podríamos agrupar también en el budismo Theravada, que es predominante en Sri Lanka y en el sudeste asiático, en Tailandia, en Birmania, en Camboya, etc. El budismo Mahayana, que tomó la ruta de la seda y es el budismo que se hizo preponderante en China, en Corea, en Japón y también en Vietnam. Y finalmente tendríamos el budismo Vajrayana, que si bien filosóficamente está muy próximo al Mahayana, por cuestiones históricas, rituales, muy importantes, incluso iconográficas y geográficas, creo que es didáctico considerarlo un vehículo diferenciado. El budismo Vajrayana, evidentemente hegemónico en los países del Himalaya, en Bután, y en todo lo que sería el Tíbet, en Mongolia también, etc. Por lo tanto, el Sangha, sea Theravada, Mahayana, Vajrayana, remite al mundo budista, al budismo histórico, que ese es precisamente uno de los puntos centrales de mi libro, Las Tres Joyas, donde las desgrano, y donde le dedico bastante énfasis, la mitad del libro, precisamente a hablar de la historia del budismo, porque si bien existen muchísimos libros que te hablan de prácticas budistas, de meditación budista, de la vida del Buda, en español hay muy pocos textos que te describan cómo aquello que nació en la antigua India ha devenido una tradición o un cúmulo de tradiciones tan populares hoy en día. Y es en eso, en ese aspecto histórico, en lo que quiero centrarme un poco más en la charla de hoy. Es decir, en que el budismo tiene su historia. Como desarrollo en mi libro, y esa es la tesis central de lo que yo voy a exponer ahora, el budismo es una respuesta típicamente india a unas inquietudes típicamente indias. Y ese origen que está incrustado en la vida y enseñanza del Buda, de Gautama Siddhartha, que deviene el Buda y se convierte en Shakyamuni, ese origen, ese contexto índico en el cual nace creo que es muy importante para entender el budismo. De ahí que, como decía al principio, el budismo es incomprensible sin la India. Es una respuesta 100% india o índica a unas inquietudes, a unas interrogantes, a unos planteamientos también muy propios de la India de aquellos siglos del milenio antes de nuestra era moderna. Yo, como especialista en India, me interesa mucho remarcar
los paralelismos que tiene la enseñanza del Buda con la enseñanza del jainismo, una tradición hermana y rival al mismo tiempo, con las enseñanzas del yoga o de filosofías como el Samkhya, o con las enseñanzas de las Upanishads, que constituirán el eje de la filosofía Vedanta. Todas estas tradiciones, Upanishads, yoga, Samkhya, budismo, jainismo, comparten muchísimos trazos en común, nacen en el mismo caldo de cultivo del norte de la India de hace 2000, 2500, 3000 años atrás. Y por supuesto contienen sus diferencias, obviamente, pero son todas distintas soluciones que la antigua India aportó a los interrogantes que preocupaban a la antigua India y que muchos de ellos siguen preocupando a la humanidad actual. De hecho, podríamos reducir, y me perdonarán por el reduccionismo, pero para una charla como esta ya nos servirá, podemos sintetizar las enseñanzas de todas estas tradiciones en un esquema de 5 palabras en sánscrito: dukkha, avidya, karma, samsara, nirvana. Cualquiera que esté familiarizado con las tradiciones de la India habrá captado la esencia. Estas tradiciones, yoga, budismo, jainismo, Vedanta, Samkhya, comparten, con sus diferencias, y me perdonarán esta simplificación, que la existencia humana se caracteriza por dukkha, por el sufrimiento, por la insatisfacción, por la finitud, y por avidya o moha, por la ignorancia. Van juntas, de hecho son 2 caras de una misma moneda, la ignorancia y el sufrimiento, y eso es lo que nos impele a actuar, a cometer acciones, karma, la tercera pieza de ese esquemita, dukkha, avidya, karma, samsara, nirvana. Y las acciones, entiende la antigua India y la moderna también, que tienen sus consecuencias, no son inocuas, y la mayoría de tradiciones de la antigua India sostienen que esas consecuencias nos lastran a una nueva existencia, y eso es samsara, el ciclo de las existencias en el cual nos encontramos. Por lo tanto, este esquema, ese análisis de la condición humana caracterizada por el sufrimiento, la ignorancia, la acción que nos devuelve a una nueva existencia, lo comparten la mayoría de tradiciones de la antigua India y el budismo, por supuesto. Y eso solo se detiene, o ese círculo vicioso solo se puede atajar con la liberación del ciclo, precisamente, del círculo vicioso en el cual nos encontramos, liberación del sufrimiento, liberación de la ignorancia, liberación de la acción que nos encadena. De cualquiera de las distintas patas lo podemos entender, y eso es lo que la antigua India llama nirvana, o moksha, o mukti, o kaivalya. Son distintas apelaciones a la meta final de la práctica espiritual, que tiene que ver con la manera de sacarnos de la condición de ignorancia y sufrimiento en la cual nos encontramos. Ese esquemita, y me perdonarán una vez más por haber simplificado buena parte de la espiritualidad índica en 5 minutos, lo comparten muchas de estas tradiciones. Y no solo este esquema, la idea de una comunidad sangha, monástica y laica, el jainismo la tiene igual y con los mismos nombres, la idea de unos 5 votos que son idénticos para entrar en el budismo, en el jainismo, la Chandogya Upanishad incluso ya los nombra, algunos siglos antes que Gautama Siddhartha. La tradición yoga también los incluye: la no violencia, la veracidad, el no robar o el no tomar lo que no le ha sido dado, etc. Hay pequeñas variaciones, la castidad, pero todos esos votos éticos son compartidos por todas estas tradiciones. Incluso la iconografía del budismo y del jainismo, por ejemplo, es muy parecida
parecida, y hasta el tono antibrahmánico que despliega budismo y jainismo, aquí no tanto evidentemente, ni la tradición yoga ni el samkhya, que a decir verdad no le hacen demasiado caso, y desde luego no tienen ese talante la tradición de las Upanishads y del Vedanta, que sí mantienen un gran respeto a la tradición brahmánica, pero ese antibrahmanismo que despliega el Buda lo comparte con el jainismo, incluso las vidas de sus líderes y de sus figuras emblemáticas, el Jina y el Buda, son casi intercambiables. Ustedes conocerán perfectamente la historia, ¿no?, de aquel sabio que nace en la pequeña nobleza o la pequeña aristocracia del norte de la India, en aquellas repúblicas tribales, cuya madre tiene una serie de sueños premonitorios de que nacería un gran ser, que ese nacimiento, la criatura ya nace con una serie de marcas auspiciosas que solo tienen y características como las orejas, los lóbulos, una marca aquí en los pies, que solo tienen las grandes figuras, que de joven dicen que es un erudito con inclinaciones ascéticas y gran conocimiento por todas las tradiciones filosóficas, e incluso como joven guerrero que es, con las artes de la caza y de las armas, que luego se casa y por lo tanto cumple con sus votos de todo indio de pro, pero luego renuncia a esa vida de palacio, esa vida de lujos, o quizás no lo eran tantos, pero es igual, así es como nos lo ha presentado la tradición, esa vida de repetición ciega de la tradición sin cuestionarse nada, y renuncia a todo eso, toma el camino de la renuncia y se convierte en una asceta itinerante, en un buscador de la manera de salir del círculo vicioso, como antes decíamos, y después de años de distintos ensayos y prácticas ascéticas encuentra la iluminación o el despertar, quizás mejor bajo un árbol sagrado, no lejos de un río en el norte de la India, y una vez ha despertado a la realidad tal cual es, decide explicar su mensaje a la humanidad y se forma una asamblea de seguidores, una comunidad de oyentes, y durante años predicará en la lengua del pueblo, en Magadhi o en otras lenguas y no en el sánscrito de los brahmanes, predicará sus enseñanzas durante varias décadas por los valles o por los caminos de la cuenca del Ganges, hasta que acaecerá una muerte pacífica siendo un anciano de 80 años. Bueno, supongo que todo el mundo habrá reconocido de quién he estado hablando, de qué figura he estado hablando. Bueno, pues intencionadamente ese no era Gautama Siddhartha. Ese esquema de vida que acabo de explicar es el de Vardhamana Mahavir, el padre o la gran figura que hay detrás del fenómeno paralelo al del budismo que llamamos jainismo. Yo también he escrito un importante libro, importante por el tamaño, sobre esta tradición mucho menos conocida. Como se podrá apreciar, los que conozcan la vida de Gautama Siddhartha el Buda, sus vidas son prácticamente idénticas, intercambiables, forman parte de, casi diría, del arquetipo del sabio de la antigua India que cristaliza bajo una manera o bajo otra manera. Y ese universo indio hasta la médula en el cual el budismo nace, creo que es importante conocerlo y remarcarlo, y creo que es muy importante que en estos ciclos sobre la India se destaque ese carácter eminentemente índico del budismo, sobre todo de su origen. Sin embargo, y ese es otro aspecto, que quiero aportar, al mismo tiempo que el budismo es una respuesta india a inquietudes típicamente indias, como acabamos de ver, y comparte tantos trazos con sus tradiciones, con otras tradiciones hermanas y rivales, como decía, al mismo tiempo representa una gran novedad
una novedad axial. La era axial ha sido denominada por algunos, que es ese milenio antes de nuestra era, el que va del -1000 hasta la época de Jesucristo, y en el cual se inserta el budismo, y en este sentido el budismo es pionero y casi diría paradigmático de estos movimientos axiales. Los movimientos axiales se detectan en la antigua China, en la antigua India, en la antigua Persia, en el antiguo Israel y en la antigua Grecia. Y desde las tradiciones taoístas confucianas, o el budismo y las Upanishads y el yoga, o Zoroastro y el mazdeísmo, los profetas de Israel, o la mayoría de pensadores presocráticos de la antigua Grecia, comparten un ethos, una idiosincrasia distinta a sus predecesores. Y a partir de ellos, la religiosidad y la espiritualidad, en realidad estamos asistiendo al nacimiento de la espiritualidad, pasa a ser un tipo de introspección. Las prácticas de introspección, de subjetividad, ganan muchísimos enteros en esa era axial. Y en este sentido, el budismo, que es paradigmático con su énfasis precisamente en la meditación y en el conocerse, en el indagar en las profundidades de uno mismo, ya no es tanto una respuesta india a inquietudes indias como una respuesta verdaderamente universal a preguntas universales que en la misma época se están planteando distintos sabios en distintos lugares del viejo mundo. Y en este sentido el budismo es en la propia India novedoso y rompedor, y por eso, por ese universalismo que ya en su nacimiento, que es 100% indio y al mismo tiempo es 100% universal, por eso ha podido extenderse por medio mundo, y por eso sigue siendo hoy en día tan popular en muchos lugares del mundo. Eso me lleva en el libro y en mis charlas a plantear que el budismo antiguo, el budismo indio, no es por ello más auténtico que los otros desarrollos budistas posteriores. Ya sabemos que el budismo, como antes decía, tomará distintas formas y viajará al sudeste asiático, al extremo oriente, al mundo del Himalaya y del altiplano tibetano, y desde hace bastantes décadas se está extendiendo de forma muy sólida por muchos países y la sociedad moderna occidental. Eso en realidad no hace que esos budismos sean menos indios, bueno, menos indios sí que lo serán, porque serán más chinos y japoneses, tailandeses o occidentales, respetando su origen indio. Lo que sí tienen es ese espíritu universal muy acentuado, y en este sentido una de las grandes aportaciones del budismo es que otorga la flexibilidad ya desde buen inicio para que su propia enseñanza se adapte a las distintas tradiciones. De ahí que la expansión budista haya sido, si la comparamos con otras tradiciones, mucho más educada, por decirlo así, y mucho más respetuosa con las sociedades en las cuales ha entrado. Y no es que no haya habido conflicto ni que haya habido guerra, por supuesto que la ha habido, como en todo fenómeno histórico, pero en sí mismo, en su ADN, el budismo tiene el mensaje de adáptese, sea flexible. Hay una doctrina en sánscrito, Upaya Kaushalya, que precisamente lo preconiza, y de ahí que el budismo que se va al sudeste asiático tome una forma y el que se va a China toma otras formas, y las transformaciones que ha tenido en el mundo tibetano o en Japón sean muy distintas, y de ahí que yo en mi libro de las 3 joyas haya tenido tanto interés en destacar y seguir las microhistorias que ha tenido el budismo por Asia durante 2000 años. El budismo tibetano es un encuentro entre el escolasticismo propio del Mahayana indio con las tradiciones esotéricas tántricas también del norte de la India, con las tradiciones autóctonas del Bön tibetano, y es ese diálogo, ese encuentro cristalizará en el budismo que llamamos Vajrayana o tibetano, y etcétera. Podríamos hablar aquí de cada una de esas formas de budismo.
Y ya para acabar, porque ya me han dicho que la intervención no puede ser muy extensa, aunque hoy en día hay pocos budistas en India, quizás hay 10 millones de personas que se confiesan o se reconocen como budistas, como acabo de plantear, el budismo durante 1000 años es un fenómeno intrínsecamente indio, y durante 1500 el budismo fue muy activo en la India, luego ya empezó a decaer un poco más. Por lo tanto, la historia de la India es incomprensible sin el budismo. Pensemos que el primer gran monarca de la India, el gran Ashoka, que estuvo al mando del imperio Maurya ya por el menos 250, aunque quizás no era tan budista como los budistas nos quieren hacer creer, desde luego simpatizaba muchísimo con el budismo, peregrinó a los lugares sagrados budistas, y gracias a Ashoka y al imperio Maurya los valores budistas entran dentro de la ética imperial y los valores ashokianos se expanden por medio mundo, y el ideal del Chakravartin, del monarca iluminado, alcanza, tendrá una enorme influencia en todos los países de Asia. De hecho, incluso la República moderna, la moderna República India, toma los emblemas de Ashoka, como el capitel con los leones, para sus sellos y como emblemas, y se inspira más, al menos en el proyecto de Nehru y los padres de la nación, se inspira sobre todo en el imperio ashokiano para construir la moderna República de la India. Gracias por lo tanto, incluso el propio hinduismo le debe más al budismo de lo que quizás quisiera reconocer. El hinduismo, que es un fenómeno muy complejo y extremadamente interesante, en cierto sentido, y se me entenderá que mi esfuerzo de síntesis no deja de ser la reformulación brahmánica ante el reto shramánico, ante el reto del budismo y de menor medida del jainismo, que se habían hecho vegetarianos, habían hecho de la no violencia su esencia, que promulgaban las cesis, la renuncia al mundo, etcétera, toda una serie que buscaban el cultivo con los yogas espirituales. Bueno, pues la propia tradición védica se transforma en lo que llamamos hinduismo gracias a la sagacidad y a la capacidad de adaptación de la tradición brahmánica, pero con el reto budista permanentemente enfrente, y lo hace vía la inclusión, vía absorber las tradiciones populares, vía democratizando a través de la vía de la devoción lo que era una religiosidad muy exclusiva y bastante elitista. La reformulación brahmánica, que se pone muy en marcha en los siglos I, II, III, IV y V de nuestra era, es en gran medida una reacción ante el reto budista, hasta el punto que, en cierta manera, acaba por integrar al propio budismo filosóficamente dentro del Vedanta, ritualmente dentro de las tradiciones tántricas, y muchos de los aspectos del budismo que en realidad eran índicos, igual que las propias tradiciones hindúes, pues dialogan dentro de estas reformulaciones con los templos, con las deidades, etcétera, etcétera. Para acabar ya, incluso la propia expansión de la cultura india por medio mundo, en especial en la indianización del sudeste asiático, que luego hará maravillas como la civilización de Angkor, o la stupa de Borobudur en Java, o todas las tradiciones en Sukhothai, en Tailandia, o en los reinos de Champa, Srivijaya, en el sudeste asiático. Es impensable la eclosión de las culturas del sudeste asiático sin esa indianización, que no es una colonización, es una importación de la alta cultura india, en gran medida vía el budismo,
como sería también, que no me va a dar tiempo lamentablemente, el mayor diálogo que ha habido entre dos grandes civilizaciones, que es el de entre India y China, vía la ruta de la seda y vía comerciantes, traductores, peregrinos, muchos centroasiáticos, chinos e indios, y que supondrá el trasvase del budismo a China, que es un caso único en la historia de las religiones y de las civilizaciones, de un encuentro entre dos macroculturas, civilizaciones. Perdón, parece ser que se había detenido la grabación. Estaba hablando del trasvase o el diálogo entre India y China vía la ruta de la seda, donde divinidades, cánones estéticos, valores, formas evidentemente religiosas, pasan de India a China a través del budismo, y ya no hablo hoy en día de la interacción que tiene el budismo con la modernidad y su popularización en Occidente, donde se está transformando. Muy interesante lo que está sucediendo hoy en día en Occidente con la irradiación del budismo, y donde el budismo occidental se está transformando, como pasó con el budismo chino, del sudeste asiático, con el japonés, y con el efecto feedback, con la retroalimentación de que esas transformaciones del budismo en Occidente están también modificando los budismos, las matrices asiáticas, del budismo japonés, el budismo tibetano, el budismo cingalés o el budismo birmano. Esa centralidad que en Occidente tienen los textos, o esa secularización, claramente pérdida de peso de la sección monástica del Sangha, tal como se da en Occidente, ese diálogo entre las ciencias o entre las psicoterapias de Occidente con las tradiciones budistas, ese proceso de desmitologización que está teniendo y desritualización de muchos aspectos del budismo que están teniendo en Occidente, todo eso, esa transformación que es otra de las muchas que ha visto el budismo en su larguísima historia, eso está teniendo un efecto también en las propias tradiciones asiáticas. Por tanto, espero haber en esta mini charla podido dar una pincelada de esas tres joyas del Buda y de ese carácter índico que tiene el budismo, de esa importancia que ha tenido el budismo para la India y la India para el budismo. Y si se me permite, podríamos decir que el Buda, quizás con el permiso del inventor del número 0, que es quizás el indio que más ha influido en la civilización mundial, en la civilización verdaderamente universal. Es la figura que una huella más importante ha dejado en más millones de personas y en muchas sociedades. Y de hecho, para concluir, podríamos decir que el budismo ha sido la manera como la India ha encontrado, ha hallado de universalizar un mensaje espiritual que llegase a gran número de personas y sociedades. Muchas gracias.